¿Qué hace que una mujer espere? No por un autobús, no por una llamada, sino por el hombre al que le entregó 8 años de su vida, de pie ante un altar al que él nunca llegaría. ¿Qué la mantiene sentada con un vestido que cuesta más que el alquiler de la mayoría? Mientras 200 invitados se mueven en sus asientos y miran el reloj. ¿Qué le impide gritar, salir corriendo a hacer cualquier cosa, excepto quedarse perfectamente inmóvil, mientras todo su futuro se derrumba a cámara lenta? 14 de septiembre de 2022, Frisco, Texas. El lugar se llamaba Heritage Estate, una propiedad enorme en el extremo norte de la ciudad, de esas que cobraban 5 cifras solo por el privilegio de cruzar sus puertas. Columnas blancas enmarcaban la entrada. Detrás del salón principal se extendía un jardín cuidado hasta la perfección con luces colgantes, entrelazadas en las ramas de viejos robles. La ceremonia estaba programada para las 4:00 de la tarde. Para las 3:45, la novia estaba lista. Su vestido era hecho a medida, un vestido color champán, con pedrería cosida a mano que atrapaba la luz cuando ella se movía. Los arreglos habían requerido 3 pruebas. La modista trabajó con cuidado, entendiendo que no era solo cuestión de estética. Era cuestión de adaptación, de asegurarse de que la mujer que lo llevara se sintiera hermosa a pesar de la silla de ruedas que usaría para bajar por el pasillo. Llevaba el cabello recogido con pequeños cristales entretejidos entre los rizos. El maquillaje era impecable, hecho por una mujer que había volado desde Dallas esa misma mañana. Todo era perfecto, todo excepto el novio. A las 4:00, el cuarteto de cuerdas empezó a tocar. A las 4:15 tocaron la misma pieza otra vez. A las 4:30 la coordinadora de la boda se escabulló por una puerta lateral e hizo una llamada. Sin respuesta. Dejó otro mensaje de voz. Probó un tercer número a alguien del lado del novio, y esa llamada también se fue al buzón de voz. Para las 4:45 los murmullos ya se habían extendido entre los invitados. La madre de la novia estaba de pie cerca del fondo del lugar, el rostro tenso entre la furia y el miedo. El padre de la novia caminaba de un lado a otro cerca del estacionamiento, con el teléfono pegado a la oreja dejando mensaje tras mensaje, que nunca sería devuelto. Y la novia. Ella estaba sentada en la suite nupcial sola, quieta, con las manos dobladas sobre el regazo, y la mirada fija en la puerta esperando que se abriera, esperando que alguien le dijera que era un malentendido, una llanta pinchada, un atasco de tráfico. Esperando cualquier explicación que le permitiera seguir creyendo. Pero la puerta nunca se abrió, y el novio nunca llegó. Para las 5:00, la coordinadora anunció que la ceremonia no se llevaría a cabo. Se agradeció a los invitados por haber venido. El personal de catering empezó a guardar la comida que nadie comería. El pastel de 3 pisos cubierto de fondant blanco con flores de azúcar cayendo en cascada por los lados fue llevado a la cocina trasera sin que nadie lo tocara. 200 personas salieron de Heritage Estate esa noche, y ninguna supo qué decir. Algunos abrazaron a la familia de la novia. Algunos se fueron sin una palabra. Algunos se quedaron en el estacionamiento revisando sus teléfonos, medio esperando una explicación que hiciera que todo tuviera sentido. Pero no hubo explicación. Todavía no. La novia permaneció en esa suite hasta mucho después del anochecer. Su madre finalmente la convenció de cambiarse el vestido. Su padre la llevó a casa en silencio, y en algún punto entre Frisco y Plano, ella entendió algo que lo cambiaría todo. No solo la habían dejado plantada, la habían robado. Las joyas que había colocado esa mañana, reliquias de su abuela, piezas que había ido reuniendo desde la infancia, habían desaparecido. La caja fuerte de su habitación había sido vaciada. El efectivo que había retirado para los gastos de la luna de miel se había esfumado, y el hombre, en quien había confiado su corazón, su hogar y su futuro, ya estaba al otro lado de las fronteras estatales. Alana Michelle Brooks nació el 3 de marzo de 1990, en Plano, Texas. Sus padres Vernon y Claudette Brooks llevaban 7 años casados cuando ella llegó. Casi habían renunciado a tener hijos. Claudette había sufrido 2 abortos espontáneos, y los médicos les habían advertido que un tercer embarazo podría no ser viable, pero Claudette se negó a aceptar ese diagnóstico como definitivo. Cuando Alana nació sana y completa,
Claudette la llamó un milagro. Vernon la llamó un regalo. Y desde ese momento tomaron una decisión, una que nunca dirían en voz alta, pero que marcaría cada elección que harían durante los siguientes 32 años. La protegerían sin importar el costo. Vernon Brooks era un abogado corporativo que construyó su carrera representando a compañías farmacéuticas en litigios complejos. No era famoso, pero sí exitoso de ese tipo de éxito, que significaba una casa de 6 habitaciones, en una comunidad cerrada, una membresía en el club de campo y un fondo fiduciario creado para su hija antes de que aprendiera a caminar. Claudette había sido enfermera titulada antes de que naciera Alana. Cuando se convirtió en madre de tiempo completo, asumió ese rol con la misma precisión con la que antes atendía a sus pacientes. Investigó escuelas, evaluó niñeras, entrevistó pediatras como si estuvieran solicitando una acreditación gubernamental. Cuando a Alana le diagnosticaron una controplasia a los 6 meses, Claudette no lloró. Fue a la biblioteca, encargó revistas médicas, encontró especialistas en Dallas y Houston, y voló a conferencias en Chicago y Nueva York. Para cuando Alana tenía 2 años, Claudette sabía más sobre el enanismo que la mayoría de los médicos, y se aseguró de que su hija nunca se sintiera pequeña. Dentro del hogar de los Brooks, Alana era el centro de todo. Su padre le leía cada noche hasta que cumplió 12 años. Su madre organizaba fiestas de cumpleaños que rivalizaban con bodas pequeñas, con comida servida por catering y entretenimiento en vivo. Tenía su propia sala de juegos, su propia biblioteca, su propio todo. Pero fuera de esas paredes, el mundo era diferente. Alana asistió a una escuela privada desde el kinder hasta el último año de secundaria St. Catherine's Academy en el norte de Dallas, una institución que se enorgullecía de la excelencia académica y de los valores cristianos. La matrícula era elevada, pero Vernon la pagaba sin quejarse. Creía en invertir en el futuro de su hija. Lo que no podía comprar era la amabilidad. Los niños son crueles de maneras que los adultos han aprendido a disimular. En St. Catherine's, Alana nunca sufrió acoso físico. La escuela tenía políticas estrictas y la administración se tomaba la disciplina muy en serio. Pero existen formas de crueldad que no dejan moretones. Nunca la elegían primero para los equipos. Rara vez la invitaban a pijamadas. Cuando se asignaban trabajos en grupo, a menudo terminaba trabajando sola. No porque nadie quisiera hacer pareja con ella, sino porque las invitaciones siempre llegaban acompañadas de una vacilación que la hacía rechazar antes de poder ser rechazada. Al llegar a la secundaria, Alana había desarrollado una forma de moverse por el mundo que la definiría durante años. Era agradable pero reservada, amable pero distante. Sonreía a todos y no dejaba entrar a nadie. Su peso se convirtió en un problema durante la adolescencia. La acondroplasia afectó su metabolismo y a los 16 años usaba un scooter motorizado para desplazarse por el extenso campus de St. Catherine's. La escuela la acomodó sin protestar, instalando rampas y ensanchando puertas. Pero la adaptación no es lo mismo que la aceptación. Alana se graduó en 2008 con un promedio de 3.8 y una beca para la Universidad Metodista del Sur. Se especializó en administración de empresas, una elección práctica que su padre aprobó. Vivía en casa y se desplazaba al campus en un vehículo especialmente modificado que Vernon había comprado. Entró en la lista del decano todos los semestres. No se unió a ningún club. No asistió a fiestas. No formó amistades duraderas. Cuando se graduó en 2012, Alana Brooks tenía un título, un fondo fiduciario y un vacío que todo el dinero de su familia no podía llenar. Quería lo que todos quieren: ser vista, ser elegida, ser amada por alguien que no estuviera obligado a amarla por la sangre. No sabía que ese deseo podía ser peligroso, que algunas personas pueden oler la soledad, como los tiburones huelen la sangre en el agua. Que las mismas cualidades que la hacían vulnerable, su aislamiento, su riqueza, su desesperada esperanza de conexión, la convertirían en el objetivo perfecto para un hombre que había pasado toda su vida aprendiendo a tomar. Ese hombre ya estaba ahí, fuera viviendo su propia vida, construyendo su propia historia.
y en 2014 sus caminos se cruzarían de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Para entender al hombre del que Alana se enamoró, hay que entender de dónde venía. Nació en 1988 en un barrio del sur de Dallas, que los periódicos llamaban educadamente desatendido, y los residentes llamaban olvidado. Su madre trabajaba en 2 empleos, uno en un hotel cambiando sábanas, y otro en un restaurante de comida rápida en el turno nocturno. Su padre era solo un nombre en un certificado de nacimiento y nada más. Era el tercero de 4 hijos. Sus hermanos mayores ya habían pasado por la cárcel cuando él terminó la secundaria, uno por robo, el otro por agresión. Su hermana menor quedó embarazada a los 15 años y se fue a vivir con el padre del bebé antes de terminar la escuela. Las estadísticas decían que él debería haber seguido el mismo camino. El vecindario lo esperaba. Sus maestros lo esperaban. Incluso su madre en sus momentos más silenciosos lo esperaba. Pero él era diferente. No mejor, solo más astuto en cómo se movía. Se graduó de la preparatoria con calificaciones promedio y sin antecedentes penales. Consiguió trabajo en una tienda minorista del centro comercial vendiendo productos electrónicos. Era bueno en ello. Tenía una manera de hablar con los clientes que los hacía sentirse escuchados. Recordaba sus nombres. Preguntaba por sus familias. Les hacía sentir que la compra que estaban haciendo era importante, que a él le importaba si quedaban satisfechos. Los gerentes lo notaron. Lo ascendieron a subgerente en menos de un año. Hablaron de enviarlo a capacitación corporativa, quizá de moverlo a un puesto de supervisión en una tienda más grande. Pero siempre pasaba algo, un conflicto con un compañero, una política con la que no estaba de acuerdo, un turno que se negaba a cubrir. Trabajaba en un lugar durante 18 meses, 2 años como máximo, y luego se iba. Siempre en sus propios términos, decía, siempre por decisión propia. Para 2014 tenía 26 años. No tenía ahorros ni propiedades, ni un coche que no estuviera financiado. Rentaba una habitación en un apartamento con otros 2 hombres con los que casi no hablaba. Trabajaba en una tienda de mejoras para el hogar en Richardson, a 40 minutos al norte de donde había crecido, lo suficientemente lejos, como para que el viejo vecindario no pudiera arrastrarlo de vuelta. Era atractivo de una manera discreta, alto, de hombros anchos, y con una sonrisa que aparecía lentamente, pero se sentía genuina cuando llegaba. Las mujeres lo notaban, siempre lo habían hecho, pero él era selectivo, no perseguía, no coqueteaba abiertamente. Observaba, esperaba, elegía sus momentos. Fue en junio de 2014 cuando Alana Brooks entró rodando en esa tienda de mejoras para el hogar, buscando a alguien que la ayudara con un proyecto de adaptación para su casa. Necesitaba que le instalaran barras de apoyo en el baño. Las que tenía se estaban soltando de la pared, y no confiaba en poder arreglarlas sola. Su padre lo habría hecho, pero Vernon había sufrido un infarto leve el año anterior. Y Claudette le había impuesto restricciones estrictas, nada de levantar peso, nada de trabajo físico, nada de estrés. Así que Alana fue a la tienda para preguntar por servicios de instalación. Y el hombre que la ayudó no fue grosero, no fue impaciente, no miró su scooter con lástima ni incomodidad. Simplemente escuchó. Escuchó como nadie la había escuchado antes. Le hizo preguntas sobre su casa, sobre sus necesidades, sobre qué podría hacerle la vida más fácil. Tomó notas. Ofreció sugerencias. Dijo que podía ir él mismo en su día libre e instalarlo para ella. Saldría más barato que hacerlo a través de la tienda. Dijo que quedara solo entre ellos. Alana debería haber dicho que no. Sus padres la habían educado para ser cautelosa. Le habían advertido sobre las personas que se aprovechaban de otros. Pero había algo en la forma en que él la miraba. No a través de ella, no alrededor de ella, sino a ella. Le dio su dirección. Él fue ese sábado. Instaló las barras de apoyo. Arregló una bisagra suelta de un gabinete mientras estaba allí. Se negó a cobrar más que el costo de los materiales, diciendo que la mano de obra era su regalo. Antes de irse le preguntó si algún día podría invitarla a cenar solo para conocerse mejor. Nada serio. Alana dijo que sí. No se lo contó a sus padres. Todavía no.
Quería ver primero qué era eso. Quería tener algo que fuera solo suyo antes de tener que defenderlo, explicarlo, justificarlo. Su primera cita fue en un restaurante tranquilo de plano. Él la recogió en su casa, la llevó en su sedán financiado, y pasó 2 horas preguntándole sobre su vida, sus intereses, sus sueños. Casi no habló de sí mismo. Cuando ella insistía, daba respuestas cortas, una infancia difícil, trabajando en sí mismo, tratando de construir algo mejor. Era humilde de una manera que se sentía refrescante, después de años rodeada de personas que medían su valor en dinero y estatus. No parecía importarle la riqueza de su familia. No preguntó por su fondo fiduciario. Solo preguntó por ella. Al final de esa primera cena, Alana Brooks ya estaba cayendo, y no había nadie que la sostuviera. El primer año fue un sueño. Él venía a verla 3 o 4 veces por semana, siempre en su casa, siempre después de que anochecía. Decía que trabajaba muchas horas. Decía que no le gustaba salir mucho. Decía que era una persona reservada, que no necesitaba que el mundo validara lo que tenían. Y Alana le creyó. Quería creerle. Le llevaba flores no caras de una floristería, sino ramos sencillos que compraba en el supermercado. Decía que lo que importaba era el detalle. A veces le cocinaba. Comidas simples que había aprendido de su madre. Le tomaba la mano mientras veían películas en el sofá. Le decía que era hermosa. Nadie le había dicho nunca que era hermosa. No así. No como si lo sintieran de verdad. Ella lo presentó a sus padres en la primavera de 2015. No fue bien. Vernon Brooks era un hombre que había pasado toda su carrera leyendo a las personas. Negociaba acuerdos de millones de dólares. Interrogaba a testigos entrenados para mentir. Sabía cuándo alguien ocultaba algo. Y cuando estrechó la mano de ese joven por primera vez, todas las alarmas de su cuerpo se encendieron, pero no dijo nada, no directamente. En lugar de eso, hizo preguntas. ¿Dónde creciste? ¿A qué se dedican tus padres? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Cuáles son tus metas? Las respuestas fueron vagas, ensayadas. El joven sonrió todo el tiempo, encantador y evasivo, convirtiendo cada pregunta en un cumplido hacia Alana, o en un comentario sobre cuánto estaba aprendiendo de ella. Después de que se fue esa noche, Vernon se sentó con su hija, y le dijo algo que resonaría en su mente durante años. Le dijo que tuviera cuidado. Dijo, algunos hombres ven a mujeres como tú como oportunidades, no como personas. Dijo que el amor no debería tener que esconderse. Dijo que un hombre que está orgulloso de ti querrá que el mundo lo sepa. Alana lloró. Acusó a su padre de no confiar en su criterio. Dijo que siempre había sido sobreprotector, que siempre la trataba como si no pudiera tomar sus propias decisiones. Dijo que este hombre era diferente. Este hombre la veía. Este hombre se quedaba. Vernon dio marcha atrás. No volvió a sacar el tema, pero empezó a prestar más atención a los documentos del fondo fiduciario. Se aseguró de que ciertas disposiciones requirieran matrimonio, no solo convivencia. Construyó muros que su hija no sabía que existían, con la esperanza de que nunca los necesitara. En el segundo año las cosas empezaron a cambiar. Él dejó de ir tan seguido. Culpaba al trabajo. Culpaba al estrés. Culpaba a problemas familiares que no explicaba. Cuando Alana le pidió conocer a su familia, dijo que no estaban listos. Cuando ella preguntó por ver dónde vivía, dijo que le daba vergüenza. Cuando preguntó por qué nunca salían juntos en público, dijo que no quería que la gente los mirara. A ellos, no a ella, a ellos. Era una distinción sutil pero intencional. Nunca la hizo sentir que el problema era ella. Los hizo sentir como una unidad enfrentando al mundo juntos, protegiendo su amor del juicio externo. Era una manipulación tan suave que Alana no la reconoció por lo que era. Para el tercer año ella dejó de preguntar. Aceptó los términos de la relación sin cuestionarlos. Noches, tardes, cenas privadas. Nada de fotos, nada de redes sociales, ninguna evidencia de que existieran como pareja fuera de las paredes de su casa. Su mejor amiga de la universidad, una mujer llamada Tanya Redding, vino a visitarla en 2017. Tanya se había mudado a Atlanta después de graduarse y había construido una carrera en marketing.
Era ruidosa, directa y ferozmente protectora con Alana de una manera que pocas personas habían sido. Tanya pidió conocer al novio. Alana puso excusas. Tanya insistió. Alana evadió. Finalmente Tanya hizo una pregunta que fue directo al hueso. Le preguntó a Alana si alguna vez había ido a su apartamento, si había conocido a alguien de su vida, si tenía alguna prueba de que ese hombre existiera fuera de las horas que pasaba con ella. Alana no tenía una respuesta ninguna que tuviera sentido. Ella tenía recibos de cenas que él había pagado. Tenía su número de teléfono. Tenía recuerdos de 3 años de conversaciones, películas y comidas. Pero no tenía nada concreto, nada que demostrara que él era quien decía ser. Tanya se fue ese fin de semana con una advertencia. Dijo que ese hombre la estaba usando. Dijo que nadie que te ame te mantendría escondida como un secreto. Dijo que Alana merecía a alguien que le tomara la mano a la luz del día, no solo en la oscuridad. Alana no volvió a hablar con Tanya durante 2 años. Lo eligió a él. Eligió al hombre que se quedaba por encima de la amiga que decía la verdad. Y él la recompensó por ello. No con un cambio, sino con constancia. Siguió viniendo. Siguió escuchando. Siguió haciéndola sentir que era suficiente. Incluso mientras la mantenía atrapada en una relación que existía en las sombras. Año 4, año 5, año 6. El patrón se mantuvo. Él desaparecía durante semanas y luego regresaba con disculpas y explicaciones, problemas de trabajo, dramas familiares, cuestiones de salud que no detallaba. Y cada vez que regresaba Alana lo perdonaba porque regresaba. Porque quedarse era amor, ¿no? No era ese el punto, estar presente. Sus padres observaban desde la distancia. Habían aprendido que la confrontación solo alejaba más a su hija. Así que esperaron, rezaron. Esperaron que ella viera lo que ellos veían antes de que fuera demasiado tarde. En 2020, la pandemia lo cambió todo. El mundo se cerró. La gente se aisló. Las relaciones que habían sobrevivido gracias a la distancia y la separación, de pronto tuvieron que existir en cercanía o no existir en absoluto. Él se mudó con ella no de forma oficial, pero en la práctica. Estaba en su casa todos los días. Dormía en su cama todas las noches. Comía su comida, usaba sus servicios. Y por primera vez en 6 años vivieron algo que se parecía a una relación real. Pero incluso entonces había reglas. Nada de publicar en redes sociales, nada de fotos juntos, nada de visitas incluso después de que se levantaron las restricciones. Él decía que la estaba protegiendo de su pasado. Decía que había personas a las que no quería que supieran dónde vivía. Decía que era por su seguridad. Y Alana, aislada sola y más dependiente de él, de lo que había sido, jamás creyó cada palabra. Año 7, año 8. Él se había convertido en una pieza fija de su vida, una constante, la única persona fuera de su familia que se había quedado. Ella no pidió más porque tenía miedo de que pedirlo hiciera que él se fuera. Y perderlo, pensaba, sería perder la única prueba de que era digna de ser amada. Eso es lo que hace el aislamiento. No solo mantiene a la gente fuera, te mantiene dentro. Encoge tu mundo hasta que la persona que lo controla parece ser todo el universo. Y ahí es exactamente donde él la quería. En la primavera de 2022, Vernon Brooks se sentó con su hija para una conversación que llevaba años temiendo. Su salud estaba empeorando. El infarto de 2013 había sido una advertencia. El episodio de seguimiento en 2019 había sido más grave. Ahora, con 71 años, su cardiólogo usaba palabras como manejo y calidad de vida en lugar de recuperación y mejora. Necesitaba hablar del patrimonio del Fondo Fiduciario del Futuro. El fideicomiso de la familia Brooks se había establecido cuando Alana tenía 5 años. Contenía la mayor parte de los activos de Vernon, la casa en plano, cuentas de inversión, pólizas de seguro, y un portafolio de bienes raíces que se había revalorizado significativamente con los años. El fideicomiso estaba diseñado para proteger a Alana, para asegurarse de que nunca le faltara nada, incluso si Vernon y Claudette ya no estuvieran para proveer. Pero Vernon también había incorporado salvaguardas, disposiciones que impedían que alguien se aprovechara de la vulnerabilidad de su hija.
El fideicomiso tenía etapas. A los 25 años, Alana había obtenido acceso a una asignación mensual modesta. A los 30, esa asignación aumentaba. A los 35, obtendría el control total de los activos, sin supervisión ni restricciones. Pero había una excepción, una cláusula que Vernon había añadido años atrás, cuando empezó a preocuparse por el hombre que su hija veía. Si Alana se casaba, ciertas restricciones se levantarían antes. No el control total, pero sí un acceso significativo. Una suma considerable estaría disponible tras el matrimonio destinada a establecer un hogar, comprar propiedades o invertir en un futuro compartido. Vernon le explicó todo esto a Alana en abril de 2022. Quería que entendiera sus opciones. Quería que estuviera preparada para lo que venía. No sabía que ella compartiría esa información con el hombre con el que llevaba saliendo 8 años. No sabía que los detalles de ese fideicomiso viajarían de los labios de su hija a unos oídos que habían estado esperando exactamente una oportunidad como esa. La propuesta llegó 3 semanas después. Él la llevó a cenar no en casa, sino por primera vez en años, a un restaurante de verdad en público con otras personas alrededor. Le tomó la mano al otro lado de la mesa. Pidió vino. Le dijo que había estado pensando en su futuro juntos. Luego se arrodilló allí mismo en el restaurante frente a desconocidos, a plena vista de todos, y le pidió a Alana Michelle Brooks que se casara con él. Ella dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Lloraba, reía, temblaba. 8 años de espera, de esperanza, de preguntarse si ese momento llegaría alguna vez. Y ahí estaba. Por fin. Por fin, él estaba listo. Por fin la elegía públicamente. Por fin se había acabado el ocultamiento. Ella llamó a sus padres desde el coche. Claudette lloró. Vernon permaneció en silencio durante un largo rato antes de felicitarla. No dijo lo que estaba pensando. No dijo que el momento parecía sospechoso, que 8 años de secreto habían terminado exactamente cuando los incentivos financieros encajaban. Solo dijo que esperaba que fuera feliz. Alana solo escuchó amor. No oyó la advertencia que había debajo. La planificación de la boda comenzó de inmediato. Se entregó a la planificación con un fervor que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Lugares, catering, flores, pruebas de vestido. Quería que todo fuera perfecto. Quería que el mundo viera lo que tenía para demostrar que todos esos años de espera habían valido la pena. Y él se lo permitió. Estuvo de acuerdo con todo. El lugar que ella quería bien. La lista de invitados que elaboró perfecta. La fecha que eligió, el 14 de septiembre. No tuvo objeciones. Pero también empezó a hacer preguntas sobre el fideicomiso, sobre qué pasaría después de la boda, sobre cómo manejarían sus finanzas como pareja casada. Alana le contó todas las cantidades, los plazos, las condiciones. Confiaba en él. Después de 8 años, ¿por qué no habría de confiar? No notó que su interés por ella crecía en proporción directa a lo que sabía de sus bienes. No notó que el anillo que él le había dado, aunque bonito, valía solo una fracción de lo que ella estaba gastando en la boda. No notó que él estaba catalogando lentamente todo lo valioso de su casa, preguntando por las joyas de su abuela, admirando los relojes que su padre le había regalado, comentando piezas que ella había ido reuniendo con los años. Estaba enamorada. Y el amor, cuando es lo bastante desesperado, puede cegarte ante cualquier cosa. El verano de 2022 fue un torbellino de actividad en la casa de los Brooks. Alana contrató a una organizadora de bodas llamada Sharon Whitfield, una mujer que llevaba más de 20 años coordinando eventos en el área de Dallas-Fort Worth. Sharon era eficiente, experimentada y cara. Cobraba una tarifa fija de $15,000 más un porcentaje del presupuesto total. Para una boda de ese tamaño y con ese calendario, valía cada centavo. El presupuesto se fijó en $150,000. Vernon firmó los cheques sin quejarse. Siempre había planeado pagar la boda de su hija. Y si ella quería Heritage Estate, un pastel de 3 pisos y un vestido que costaba más que la mayoría de los autos, lo tendría. Pero Vernon también hizo otra cosa, algo que no le contó a Alana, hasta mucho después, cuando todo ya se había derrumbado.
Contrató a un investigador privado. El investigador se llamaba Harold Mendes, un exdetective de policía que había pasado 15 años en la fuerza de Dallas antes de dedicarse al sector privado. Vernon ya había utilizado a Harold para diligencias previas con socios comerciales y verificaciones de antecedentes de posibles contrataciones. Ahora lo necesitaba para algo personal. Vernon quería saberlo todo sobre el hombre con el que su hija estaba a punto de casarse, su historia real, sus finanzas reales, sus verdaderas intenciones. Harold empezó a trabajar en junio. Para julio tenía un informe preliminar. Para agosto tenía algo mucho más inquietante. El hombre con el que Alana estaba comprometida seguía un patrón, una historia que se remontaba a años antes de que entrara por primera vez a aquella tienda de mejoras para el hogar. Había habido otras mujeres, al menos 3, que Harold pudo documentar. Mujeres mayores aisladas financieramente estables. Mujeres que le habían dado acceso a sus casas, a sus cuentas, a su confianza. Mujeres que habían perdido sumas importantes de dinero después de que él desapareciera. Ninguna había presentado cargos. Ese también era parte del patrón. Para cuando se daban cuenta de lo que había pasado él, ya no estaba. Y la vergüenza evidente de haber sido engañadas, de haber sido aprovechadas, las mantenía alejadas de la policía. Absorbían las pérdidas en silencio. Se culpaban a sí mismas. Seguían adelante. Vernon leyó el informe de Harold el 15 de agosto, exactamente un mes antes de la boda. Se sentó en su despacho durante 2 horas mirando las páginas tratando de decidir qué hacer. Si se lo decía a Alana, ella no le creería. Lo acusaría de sabotear su felicidad. Lo apartaría, la boda ocurriría de todos modos. Y él perdería a su hija en el proceso. Si no se lo decía, la boda ocurriría. Y ese hombre obtendría acceso al fideicomiso. Y todo lo que Vernon había construido para proteger a su hija se usaría en su contra. Tomó una decisión, un compromiso. Llamó a su abogado e hizo cambios en el fideicomiso. Cambios sutiles, que no serían evidentes hasta que se activaran. Añadió disposiciones que exigían que el matrimonio durara al menos 3 años, antes de que ciertos activos pudieran ser utilizados. Añadió cláusulas que permitirían recuperar cualquier distribución si el matrimonio terminaba por fraude o conducta criminal. Construyó muros dentro de muros con la esperanza de que nunca hicieran falta. Y luego planeó asistir a la boda. Planeó llevar a su hija del brazo hasta el altar. Planeó sonreír para las fotografías. Planeó dar un brindis que haría llorar a la gente. O al menos eso era lo que esperaba hacer porque el novio tenía planes propios y no incluían una boda en absoluto. En las semanas previas al 14 de septiembre, él había estado ocupado. Hizo copias de las llaves. Tomó nota de donde Alana guardaba las joyas de su abuela. Preguntó de manera casual por la caja fuerte de su dormitorio, la que contenía efectivo y documentos importantes. Ella le mostró la combinación sin dudar. ¿Por qué habría de ocultar algo al hombre con el que estaba a punto de casarse? También había estado haciendo otros arreglos. Una mujer en Shreveport, Luisiana, alguien que había conocido en línea meses antes. Alguien que no sabía nada de Alana, del compromiso de la boda que se suponía que iba a celebrarse. Llevaba semanas planeando su salida. La boda nunca iba a ocurrir. Solo era la distracción. Necesitaba tomar lo que quería y desaparecer. La mañana del 14 de septiembre, mientras Alana se arreglaba el cabello en un salón de Frisco, él entró en su casa con su propia llave. Fue al dormitorio. Abrió la caja fuerte. Se lo llevó todo. Joyas valoradas en decenas de miles de dólares. El efectivo que ella había retirado para la luna de miel. Documentos que podía usar para acceder a otras cuentas. Cargó todo en su coche. Condujo hasta una casa de empeño en Fort Worth, donde vendió parte de las joyas por dinero en efectivo. Luego fue a otra tienda en Arlington e hizo lo mismo. Para el mediodía ya había liquidado lo suficiente como para financiar su nueva vida. Después condujo hacia el este rumbo a Luisiana, hacia la mujer que lo estaba esperando lejos de la boda, lejos de Alana, lejos de todo lo que había fingido ser durante 8 años. Para cuando la ceremonia debía comenzar, él ya llevaba 3 horas de camino. Volvamos al lugar de la boda, a Heritage Estate,
al momento en que 200 personas se dieron cuenta de que algo iba muy mal. El cuarteto de cuerdas había tocado su repertorio 3 veces. La coordinadora de la boda, una mujer llamada Patricia que llevaba 15 años en ese trabajo, nunca había visto nada igual. Los novios se acobardan a veces llegan tarde nerviosos o necesitan un momento para recomponerse, pero llegan. Este no lo había hecho. Patricia había llamado a todos los números que tenía, al celular del novio que iba directo al buzón de voz, a su contacto de emergencia que figuraba como un primo en Dallas que no respondió, al hotel donde se suponía que había pasado la noche anterior, que confirmó que nunca se había registrado. A las 4:45, Patricia entró en la suite nupcial para dar la noticia que ninguna coordinadora quiere dar. Alana estaba sentada frente a un espejo de cuerpo entero. Su vestido era perfecto, su maquillaje impecable. Sus ojos ya estaban llenos de esa certeza que llega antes que las palabras. Patricia le dijo que no habían podido comunicarse con él, que nadie sabía dónde estaba, que tal vez tendrían que considerar posponer la ceremonia. Alana no gritó, no lloró, simplemente se quedó muy quieta y dijo 3 palabras. Lo sabía. Patricia no entendió. Le preguntó qué quería decir. Alana solo negó con la cabeza y pidió que la dejaran sola. En el salón principal los invitados empezaban a murmurar. Los teléfonos salían de los bolsillos. La gente enviaba mensajes, hacía llamadas tratando de entender qué estaba pasando. El primo de alguien sabía algo, alguien que conocía a alguien del lado del novio. El rumor empezó a extenderse. No venía. Se había ido. Había desaparecido. Vernon Brooks estaba de pie cerca del estacionamiento cuando se enteró. Llevaba 1 hora caminando de un lado a otro revisando su teléfono, llamando a Harold Méndez, tratando de decidir si debía mostrarle a su hija el informe. Ahora ya no importaba. El informe se había vuelto irrelevante. La realidad había superado a la sospecha. Regresó al lugar y encontró a Clavudet que intentaba mantener la compostura, mientras los invitados los miraban con lástima y confusión. Le dijo que tenían que sacar a Alana de allí. Tenían que irse a casa. El trayecto de regreso a Plano duró 23 minutos. Nadie habló. Alana iba sentada en el asiento trasero aún con su vestido de novia mirando por la ventana, un mundo que acababa de confirmar todos sus miedos. Cuando llegaron a casa, Vernon ayudó a su hija a entrar. La acompañó hasta el dormitorio y fue entonces cuando vio lo que ella aún no sabía que debía buscar. La caja fuerte estaba abierta. Los cajones del tocador habían sido revueltos. El joyero de su abuela estaba vacío. No se lo dijo a Alana de inmediato. Recorrió la casa haciendo un inventario, el cuarto de invitados, la oficina, la sala. Faltaban cosas en todas partes. Relojes, dispositivos electrónicos, una computadora portátil, dinero en efectivo de un sobre que ella guardaba en un cajón de la cocina. Para cuando Vernon terminó su evaluación, el total superaba los $60,000 en bienes desaparecidos, y eso sin contar lo que aún no podía ver, los accesos financieros comprometidos, las cuentas vaciadas, la huella digital de un hombre que llevaba meses planeando esto. Esa misma noche llamó a la policía. Un agente fue a la casa, tomó el reporte y les dijo lo que ya sospechaban. No era un robo común, era una traición, y el hombre que lo había hecho probablemente ya estaba en otro estado. Alana finalmente se derrumbó alrededor de la medianoche. Se había mantenido firme durante 8 horas en el lugar de la boda, durante el trayecto, durante el silencioso inventario de su padre, de todo lo que había perdido. Pero cuando se sentó en la cama, aún con ese vestido color champán, y miró la caja fuerte vacía, algo dentro de ella se rompió. Lloró hasta quedarse sin aliento. Gritó contra una almohada. Arrojó cosas. Arrancó los cristales de su cabello y los lanzó por la habitación. Y en algún punto, en medio de todo ese dolor, empezó a crecer algo más. Algo más duro, más frío, una semilla de furia que con el tiempo se convertiría en algo que nadie esperaba. Pero esa noche, ella solo era una mujer destruida por el único hombre en quien había confiado. Y el mundo se sentía muy, muy oscuro. Marcus Allen Reed. Por fin, pongamos nombre al hombre que había estado escondido a plena vista durante 8 años.
Mientras Alana descubría lo que él se había llevado, Marcus ya estaba en Luisiana. Había conducido sin parar, deteniéndose solo para cargar gasolina y usar el baño. Al atardecer del 14 de septiembre, entraba en un complejo de apartamentos en Shreveport, donde una mujer llamada Denise Carter lo estaba esperando. Denise tenía 31 años. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. Había conocido a Marcus en una aplicación de citas 6 meses antes, cuando él le dijo que se llamaba Michael y que era consultor que viajaba con frecuencia por trabajo. No sabía nada de Alana. No sabía nada de Texas. No sabía que el hombre con el que llevaba meses mensajeándose, llamándose y enamorándose estaba comprometido con otra persona. Creía haber encontrado a un buen hombre que por fin estaba listo para sentar cabeza. Cuando Marcus llegó a su puerta con una bolsa llena de dinero en efectivo y un coche cargado de pertenencias, ella no hizo preguntas. Él le dijo que había salido de una mala situación. Le dijo que necesitaba empezar de nuevo. Le dijo que quería construir una vida con ella. Y Denise, como Alana antes que ella, le creyó. La primera semana Marcus fue cuidadoso. No usó su nombre real. No contactó a nadie de su pasado. Pagó todo en efectivo, incluido el alquiler de un pequeño apartamento que encontró a una calle del edificio de Denise. Le dijo que estaba buscando trabajo, que necesitaba tiempo para estabilizarse. Para la segunda semana empezó a relajarse. Comenzó a gastar el dinero de Alana con más libertad: cenas en restaurantes elegantes, ropa nueva, un reloj que le dijo a Denise que era un regalo de un familiar. Empeñó más joyas, no todas de una vez, sino de forma constante, en tiendas repartidas por Shreveport y Bossier City. Fue inteligente al hacerlo, nunca vendía demasiado en un solo lugar, nunca daba su nombre real, siempre atento a las cámaras y a las preguntas. Pero también era arrogante. Ya había hecho esto antes. Había tomado de mujeres demasiado avergonzadas para defenderse. Asumió que Alana sería igual. Asumió que se lamería las heridas, se diría a sí misma que todo había sido culpa suya, y seguiría adelante sin hacer ruido. Se equivocó. De vuelta en plano, la investigación policial avanzaba lentamente. La detective asignada al caso, una mujer llamada Sargento Yvonne Price, era comprensiva pero realista. Casos como este eran difíciles de procesar. La relación había sido consensuada. El acceso a la casa se había dado libremente. Demostrar robo frente a una disputa entre pareja era una zona gris legal que a los fiscales no les gustaba tocar. La sargento Price le dijo a la familia Brooks que documentaran todo, que preservaran cualquier prueba del robo y que se prepararan para un proceso largo. No hizo promesas. No podía. Vernon escuchó con educación. Agradeció a la sargento por su tiempo y luego volvió a llamar a Harold Méndez. Esta vez la petición fue distinta. Vernon no quería una verificación de antecedentes. Quería vigilancia. Quería saber exactamente dónde estaba Marcus Reed, con quién estaba y qué estaba haciendo con la propiedad robada de Alana. Harold lo encontró en menos de una semana. Las casas de empeño habían sido descuidadas. Una de ellas tenía una cámara que captó su rostro. Otra tenía un recibo con un número de teléfono que llevaba a un celular prepago comprado en Luisiana. El rastro digital conducía directamente a Shreveport. Harold le envió a Vernon fotografías Marcus Reed entrando a un complejo de apartamentos en el sur de Shreveport. Marcus Reed cenando con una mujer que no era Alana Marcus Reed, usando un reloj que Vernon reconoció como una pertenencia de su hija. Vernon le mostró las fotos a Alana. Esperaba que le dieran cierre. Esperaba que la ayudaran a ver al hombre por lo que realmente era. Pero eso no fue lo que Alana encontró en esas imágenes. Encontró algo completamente distinto. Algo que consumiría las semanas siguientes de su vida y la llevaría por un camino del que no podría regresar. Encontró rabia. Durante 3 semanas después de ver esas fotografías, Alana Brooks no hizo nada que alguien pudiera notar. Se quedó en su habitación. Apenas comía. Respondía a las preguntas de sus padres con monosílabos y evitaba sus miradas preocupadas. Dejó de contestar llamadas de amigos y familiares que habían oído lo sucedido y querían ofrecer consuelo. Para el mundo exterior,
Parecía una mujer de luto, una mujer destrozada por la traición que luchaba por recomponerse. Pero dentro de esa habitación en las horas silenciosas, entre la medianoche y el amanecer, Alana Brooks pensaba, planeaba, calculaba. Pensaba en lo que Marcus le había quitado. No solo las joyas y el dinero, aunque eso dolía. Le había quitado 8 años de su vida, 8 años de confianza, 8 años de creer que alguien podía amarla por quien era y no por lo que tenía. Le había quitado su dignidad, su seguridad, su capacidad de creer en su propio criterio. Y él estaba ahí fuera viviendo su vida, gastando su dinero, durmiendo con otra mujer como si nada hubiera pasado, como si ella no fuera nada, como si el dolor que había causado fuera solo el costo de hacer negocios. El sistema legal no iba a ayudarla. La sargento Price había sido clara al respecto. Incluso si lo encontraban, incluso si lo arrestaban, las posibilidades de enjuiciarlo eran escasas. Las posibilidades de que ella recuperara algo eran aún menores. Y aun si la justicia prevaleciera de algún modo, ¿cómo se vería? Un juicio en el que su discapacidad, su peso, su soledad, serían exhibidos ante desconocidos, donde un abogado defensor argumentaría que ella había entregado todo voluntariamente, que no pudo retener a un hombre, y por eso intentó comprarlo. Alana ya podía oír los susurros. Ya podía ver los titulares: mujer rica robada por su prometido, se convertiría en mujer desesperada, cae en estafador, que derivaría en ¿qué esperaba? No, el sistema legal no estaba diseñado para mujeres como ella. No estaba diseñado para víctimas que no encajaban en el molde. No estaba diseñado para la justicia en absoluto. Así que Alana empezó a pensar en otras opciones. Opciones que existían fuera de la ley. Opciones que el dinero podía comprar. Comenzó a buscar en Internet con cuidado, usando una VPN en una computadora portátil que había comprado en efectivo. Leyó foros. Siguió hilos. Aprendió que había personas que se especializaban en problemas que la policía no podía o no quería resolver. No sicarios. No estaba buscando eso. No era una asesina. Solo quería que él sintiera lo que ella había sentido. Quería que entendiera lo que significaba estar indefenso, estar herido, quedarse con un daño que no podía deshacerse. Quería que pagara. La decisión se cristalizó a principios de octubre. Estaba sentada en su habitación mirando las fotografías que Harold había tomado, y algo dentro de ella se volvió frío. No entumecido, no triste. Frío, claro, seguro. Tomó su teléfono e hizo una llamada. No a la policía, no a su padre, sino a un número que había encontrado enterrado en un foro vinculado a un hombre que se especializaba en la resolución de problemas. La conversación fue breve. Ella explicó lo que quería. Él dijo un precio. Ella aceptó. Y así, sin más, Alana Brooks cruzó una línea que jamás podría desandar. El hombre al otro lado de esa llamada se llamaba Terrell Washington. Tenía 43 años. Y era un ex mecánico que había derivado hacia otro tipo de trabajo, después de perder su taller por deudas en 2015. No publicitaba sus servicios. No tenía sitio web ni tarjeta de presentación. Operaba por referencias de boca en boca, una red de gente que conocía a gente, que conocía a gente. Terrell no era un sicario. Era, según sus propias palabras, un solucionador de problemas. Encontraba personas que no querían ser encontradas. Recuperaba bienes que no podían recuperarse por vías legales. Y a veces, cuando el cliente quería algo más que la recuperación, organizaba consecuencias. El primer pago de Alana fue de $15,000 en efectivo. Los retiró de una cuenta que sus padres no monitoreaban, condujo hasta un estacionamiento en Dallas y se los entregó a un hombre al que nunca había visto antes y que nunca volvería a ver. Era un intermediario, alguien que trabajaba entre clientes y ejecutores. Tomó el dinero, lo contó y le dijo que recibiría instrucciones en un plazo de 48 horas. Las instrucciones llegaron a través de un teléfono desechable que le habían indicado comprar. Un solo mensaje de texto con una sola solicitud, la ubicación del objetivo, su descripción física y cualquier detalle relevante sobre su rutina. Alana proporcionó todo. Envió las fotografías de Harold. Envió la dirección del complejo de apartamentos en Shreveport.
Envió detalles sobre el coche de Marcus, su novia, sus patrones diarios. Había estado prestando atención. Había estado esperando. Una semana después, llegó otro mensaje. El trabajo estaba confirmado. Se requería el pago completo antes de la ejecución. Otros $20,000. Alana no dudó. Hizo el pago a través del mismo intermediario, en el mismo estacionamiento, en el mismo intercambio silencioso. Y luego esperó. No sabía quién llevaría a cabo la tarea. No quería saberlo. Solo quería que se hiciera. Quería que Marcus Reed despertara un día y entendiera que había consecuencias por lo que había hecho, que huir no era suficiente, que cambiar de nombre, de estado y de mujer no bastaba para escapar de lo que merecía. La espera fue la parte más difícil. Pasaron días, luego una semana, luego 2. Alana siguió con la rutina de una vida normal. Cenar con sus padres, responder llamadas de la organizadora de la boda sobre reembolsos y cancelaciones, fingir que se estaba recuperando de su corazón roto. Pero cada noche revisaba el teléfono desechable. Cada noche esperaba noticias de que el trabajo se había hecho. Y el 6 de noviembre de 2022, las noticias llegaron. Los hombres que llevaron a cabo la agresión contra Marcus Reed eran profesionales en el sentido más laxo de la palabra. Ya habían hecho este tipo de trabajos antes. Sabían cómo seguir a alguien sin ser vistos. Sabían cómo esperar el momento adecuado. Sabían cómo dejar un mensaje sin dejar testigos. Eran 2. Nombres que más tarde aparecerían en documentos judiciales, aunque nunca testificarían, nombres que Alana nunca conoció y nunca quiso conocer. Llegaron a Shreveport el 28 de octubre. Alquilaron una habitación en un motel cerca del aeropuerto. Pasaron 3 días observando a Marcus Reed, aprendiendo sus rutinas, anotando cuándo entraba y salía, cuándo su novia estaba en casa, cuándo el estacionamiento quedaba vacío. Marcus se había confiado. No había sabido nada de Texas. No había visto a la policía. Supuso que había salido limpio como antes. Dejó de mirar por encima del hombro. Dejó de comprobar si lo vigilaban. Se relajó. Ese fue su error. Para el 3 de noviembre los hombres ya tenían todo lo que necesitaban. Sabían que Marcus solía llegar a casa alrededor de las 9 de la noche. Sabían que Denise trabajaba hasta tarde los miércoles y no regresaba hasta las 11. Sabían que el estacionamiento solo tenía una cámara de seguridad funcionando, colocada de tal forma que dejaba una esquina lejana en penumbra. Eligieron el 6 de noviembre, un miércoles, una noche, en la que Marcus estaría solo en esa esquina oscura del estacionamiento. Enviaron la confirmación a Terrell Washington a las 4 de la tarde. Terrell transmitió el mensaje a través de la cadena. Para las 5, Alana Brooks sabía que esa noche era la noche. Estaba sentada en su dormitorio en plano cuando leyó el mensaje. Sus padres estaban abajo viendo la televisión, ajenos a lo que su hija había puesto en marcha. Su padre hablaba de planes para Acción de Gracias. Su madre comentaba un evento benéfico al que quería que asistieran. Y Alana estaba allí sentada con el teléfono en la mano, el corazón latiendo con fuerza, esperando noticias de destrucción. No se sentía culpable. No, entonces, todavía no. Sentía otra cosa, algo que la sorprendió cuando lo reconoció. Se sentía poderosa. Por primera vez en su vida no era la víctima. No era la mujer abandonada, ignorada, descartada. Era ella quien tomaba las decisiones. Era ella quien tenía el control. Era ella quien decidiría qué ocurriría después. Esa sensación no duraría. Pero en ese momento, mientras veía avanzar el reloj hacia las 9, era embriagadora. Marcus Reed entró en el estacionamiento del complejo de apartamentos donde vivía a las 9:14 de la noche del 6 de noviembre de 2022. Estaba cansado. Había pasado el día buscando trabajo, presentando solicitudes en tiendas minoristas y almacenes, intentando establecerse en Shreveport de la misma manera en que se había establecido en Dallas años atrás. El dinero en efectivo que había sacado de Alana ya se estaba acabando. Necesitaba ingresos, necesitaba legitimidad, necesitaba dejar de vivir como un hombre que huye. Aparcó en su lugar habitual cerca del fondo del estacionamiento, donde las luces de la calle no llegaban. Bajó del coche. Empezó a caminar hacia su apartamento.
No vio la furgoneta hasta que fue demasiado tarde. La puerta lateral se deslizó y 2 hombres salieron. No dijeron nada. No hacía falta. El primer golpe lo alcanzó por la espalda. Cayó con fuerza, el rostro golpeando el pavimento. Intentó levantarse. Intentó correr, pero ellos eran más rápidos, más fuertes, y tenían la ventaja de la sorpresa. Trabajaron sobre él durante menos de 3 minutos. A él le parecieron muchos más. Bates de béisbol, golpes precisos. Apuntaron a sus piernas, a sus rodillas, a sus tobillos. Querían que doliera. Querían que lo recordara. Uno de ellos se inclinó y le dijo algo al oído. Algo que más tarde se convertiría en prueba en el caso, algo que conectaba directamente la agresión con Alana Brooks. Le dijo que ella quería que supieras por qué, y luego se fueron. De vuelta a la furgoneta calle abajo, perdiéndose en la noche. Marcus quedó tendido en el asfalto, incapaz de moverse. Su pierna izquierda estaba destrozada. Tenía las costillas fracturadas. No sentía los pies. Intentó pedir ayuda, pero su teléfono había salido despedido durante el ataque. Permaneció allí en la oscuridad, sangrando y roto durante 17 minutos, hasta que un vecino lo encontró y llamó al 911. La ambulancia lo llevó al Christ Highland Medical Center. Esa misma noche fue sometido a una cirugía de emergencia. Los médicos le colocaron clavos en la pierna, le vendaron las costillas, le dijeron que tenía suerte de estar vivo. Marcus no se sentía afortunado, sentía miedo porque sabía exactamente lo que había pasado. Sabía exactamente quién había enviado a esos hombres. Sabía que la mujer a la que había dejado plantada en el altar, la mujer a la que había robado, humillado y abandonado, lo había encontrado y le había hecho pagar. El departamento de policía de Shreveport abrió de inmediato una investigación por la agresión a Marcus Reed. El detective Jerome Mitchell fue asignado al caso, un veterano con 20 años de experiencia, que había visto suficiente violencia como para saber cuándo algo no cuadraba. El ataque no había sido aleatorio. Había sido dirigido profesional. Los agresores sabían exactamente dónde estaría Marcus y a qué hora. Habían llevado armas. Habían transmitido un mensaje. Era algo personal. El detective Mitchell entrevistó a Marcus en el hospital el 8 de noviembre. Marcus seguía con dolor, aún aturdido por la medicación, pero estaba lo bastante lúcido como para contar su historia. No toda la historia, al menos al principio. No mencionó a Alana, no mencionó Texas. Afirmó no tener idea de quién querría hacerle daño. Pero los detectives tenían herramientas que Marcus no había tenido en cuenta. Tenían su teléfono recuperado del estacionamiento. Tenían sus registros financieros que mostraban grandes depósitos en efectivo en las semanas previas al ataque. Tenían su nombre que, al ser consultado en bases de datos nacionales, apareció vinculado a una investigación abierta por robo en Plano, Texas. El detective Mitchell llamó a la sargento Yvonne Price el 10 de noviembre. Compararon información. El panorama que surgió fue demoledor para todos los implicados. Marcus Reed había huido de Texas con propiedad robada. Había abandonado a una prometida adinerada, y menos de 2 meses después, había sido golpeado con tal brutalidad que quizá nunca volvería a caminar sin ayuda. Los detectives empezaron a seguir el rastro del dinero, no el dinero de Marcus, sino el de Alana. Obtuvieron sus registros bancarios. Encontraron 2 grandes retiros en efectivo en octubre, por un total de $35,000. No hallaron depósitos correspondientes, ni compras, ni explicación alguna de a dónde había ido ese dinero. Rastrearon sus registros telefónicos. Encontraron llamadas a números que no estaban vinculados a negocios legítimos. Encontraron mensajes a teléfonos desechables comprados en efectivo. Entrevistaron al intermediario, el hombre que había recogido los pagos en el estacionamiento de Dallas. Este entregó el nombre de Terrell Washington a cambio de una reducción de cargos. Terrell, enfrentando una larga condena, dio los nombres de los 2 hombres que habían ejecutado la agresión. Para diciembre de 2022, la investigación estaba completa. La cadena de pruebas conducía directamente desde la cuenta bancaria de Alana Brooks hasta los hombres que habían destrozado la pierna de Marcus Reed en aquel estacionamiento de Shreveport. El 15 de diciembre de 2022, Alana Michelle Brooks
fue arrestada en la casa de sus padres en Plano, Texas. Fue acusada de conspiración para cometer agresión agravada, un cargo que conllevaba una posible pena de hasta 20 años de prisión. Vernon Brooks vio cómo se llevaban a su hija esposada. Claudette se desplomó en el umbral gritando que se detuvieran. Los agentes fueron comprensivos pero firmes. No había nada que nadie pudiera hacer. Alana no lloró, no protestó. Miró a sus padres con algo que podría haber sido alivio, y permitió que los agentes se la llevaran. El peso de su secreto por fin se había levantado. En su lugar quedó el peso de las consecuencias. El caso del estado de Texas contra Alana Michelle Brooks atrajo atención regional debido a los hechos inusuales y a los elementos interestatales. Una mujer rica con una discapacidad, una relación de 8 años, que resultó ser una larga estafa un día de boda, abandonó el robo de reliquias familiares. Y finalmente, un ataque de venganza orquestado a través de fronteras estatales. La opinión pública quedó dividida. Algunos veían a Alana como una víctima llevada demasiado lejos. Otros la veían como una criminal que había tomado la justicia por su mano. Algunos la veían como ambas cosas. Vernon Brooks contrató al mejor abogado defensor penal que el dinero podía comprar. Eleanor Chen era socia de un prestigioso bufete de Dallas, con reputación de ganar casos que parecían imposibles. Cobraba $750 por hora y valía cada centavo. La estrategia de Eleanor era directa. No podía negar lo que Alana había hecho. La evidencia era demasiado sólida, pero podía moldear el relato. Podía hacer que el jurado entendiera por qué Alana lo había hecho. Podía convertir a Marcus Reed de víctima en el villano que realmente era. La fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto Robert Hale, adoptó un enfoque distinto. Reconoció que Marcus Reed no era ningún santo, pero sostuvo que la ley no permitía que ciudadanos privados contrataran a otros para agredir a alguien sin importar la provocación. Si cualquiera que hubiera sido perjudicado pudiera ordenar palizas, la sociedad se hundiría en el caos. Las audiencias preliminares se extendieron durante el invierno. La fase de descubrimiento fue extensa. Ambas partes interrogaron testigos, reunieron pruebas y prepararon sus casos. El juicio estaba programado para marzo de 2023, pero nunca llegó a celebrarse. En febrero, Eleanor Chen se acercó a la fiscalía con un acuerdo de culpabilidad. Alana se declararía culpable de conspiración para cometer agresión agravada. A cambio, el Estado recomendaría una sentencia de 7 años con posibilidad de libertad condicional tras cumplir un tercio de la condena. Sin juicio, sin espectáculo público, sin el riesgo de la pena máxima de 20 años. Robert Hale consideró la oferta. Consultó con sus superiores. Sopesó el costo de un juicio frente a la certeza de una condena, y aceptó. El 3 de marzo de 2023, cumpleaños número 33 de Alana Michelle Brooks, ella compareció ante la jueza Patricia Morales en una sala del condado de Collin y se declaró culpable de conspiración para cometer agresión agravada. La jueza le preguntó si entendía las consecuencias de su declaración. Alana dijo que sí. Le preguntó si la hacía de manera voluntaria. Alana dijo que sí. Le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia. Alana miró hacia la sala. Sus padres estaban allí. Vernon parecía más viejo de lo que ella lo había visto nunca. Claudette apretaba un pañuelo intentando no llorar. Algunos reporteros estaban dispersos al fondo tomando notas. Y en una esquina, ahora también en una silla de ruedas, estaba Marcus Reed. Había venido a mirar a verla caer a tener la última palabra. Alana volvió la vista hacia la jueza. Dijo que lamentaba lo que había hecho. Dijo que entendía que había quebrantado la ley. Dijo que aceptaba la responsabilidad por sus actos. No se disculpó con Marcus Reed. No lo reconoció. No le dio esa satisfacción. La jueza Morales condenó a Alana Brooks a 7 años en el Departamento de Justicia Penal de Texas. Sería elegible para libertad condicional tras cumplir un tercio de la sentencia. Debería pagar restitución por los gastos médicos de Marcus. Estaría bajo libertad supervisada durante 5 años después de su liberación. Los alguaciles la escoltaron fuera de la sala.
Ella no miró atrás. Tras el acuerdo de culpabilidad, las consecuencias se extendieron como ondas en el agua. Nadie salió ileso. Nadie escapó al daño. Alana Brooks fue trasladada a la unidad Dr. Lane Murray en Gatesville, Texas, una prisión para mujeres a unas 3 horas al sur de Dallas. El centro contaba con adaptaciones médicas para reclusas con discapacidades, algo que Alana necesitaba. Su movilidad había disminuido bajo el estrés del proceso judicial. Ahora utilizaba una silla de ruedas motorizada de forma permanente. La prisión no estaba diseñada para alguien como ella. Las instalaciones eran adecuadas pero no cómodas. El personal era profesional pero no compasivo. Las demás internas la miraron con curiosidad al principio y luego con indiferencia. Era solo otra mujer que había cometido un error, solo otro número en el sistema. Su fondo fiduciario quedó bajo supervisión judicial como parte del acuerdo de restitución. Una parte de los activos sería liquidada para pagar las facturas médicas de Marcus Reed, que superaron los $200,000 una vez completadas todas las cirugías y la rehabilitación. El resto quedó congelado, inaccesible para Alana, hasta que cumpliera su condena y satisficiera las condiciones de su liberación. Vernon y Claudette la visitaron todas las semanas durante el primer año. El viaje hasta Gatesville era largo y agotador, especialmente para Vernon, cuya afección cardíaca empeoró con la tensión. Aún así, iban. Se sentaban frente a su hija en la sala de visitas y trataban de encontrar temas de conversación que no involucraran el pasado. En septiembre de 2024, Vernon Brooks sufrió un infarto masivo en su casa de Plano. Murió antes de que llegara la ambulancia. Tenía 73 años. A Alana no se le permitió asistir al funeral. Solicitó una liberación compasiva, pero fue denegada. Lloró a su padre desde una celda en Gatesville, sola con su dolor y su culpa, sabiendo que el estrés de su caso había contribuido a su deterioro. Claudette continuó visitándola, pero con menos frecuencia. El trayecto era demasiado pesado para hacerlo sola. Contrató a un conductor, pero no era lo mismo. Nada era lo mismo. En cuanto a Marcus Reed, su vida no fue la victoria que quizá había imaginado. Los pagos de restitución ayudaron con sus facturas médicas, pero no le devolvieron la movilidad. Su pierna izquierda nunca sanó correctamente. Caminaba con una cojera severa y el dolor crónico se convirtió en su compañero constante. La fisioterapia ayudó, pero no pudo deshacer lo que ya se había hecho. Además, enfrentó sus propios cargos penales. La investigación por robo en Texas continuó mientras avanzaba el caso de Alana, y en junio de 2023, Marcus fue acusado formalmente de múltiples cargos de robo, fraude y explotación financiera. La evidencia que Harold Méndez había reunido, combinada con los registros de las casas de empeño y el testimonio de sus víctimas anteriores, era abrumadora. Se declaró culpable en octubre de 2023 y fue condenado a 5 años en la penitenciaría estatal de Luisiana. El juez señaló la ironía. El hombre que había victimizado a Alana Brooks era ahora en cierto modo su compañero de prisión, aunque en otro estado, cumpliendo condena por el crimen que había iniciado todo. Denise Carter, la mujer de Shreveport, conoció la verdad sobre Marcus durante la investigación. Cooperó con la policía, testificó contra él, y luego desapareció de la historia. Solo otra persona cuya vida fue alterada por un hombre que veía a las personas como oportunidades y no como seres humanos. Terrell Washington y los 2 hombres que llevaron a cabo la agresión también recibieron sus propias sentencias. Terrell recibió 12 años. Los otros 8 cada uno. Habían sido herramientas en la venganza de otra persona, y ahora estaban pagando el precio. Todos perdieron algo. Todos pagaron un costo. Y el balance, cuando se sumaba todo, no mostraba nada más que déficit. Hay una fotografía que nunca se tomó. Habría sido capturada en Heritage Estate el 14 de septiembre de 2022. La novia con su vestido color champán, cristales en el cabello, sonriendo por primera vez en años. El novio a su lado, apuesto y atento, interpretando su papel a la perfección. 200 invitados al fondo, levantando copas para celebrar un amor que se suponía duraría para siempre.
Esa fotografía existe solo en la imaginación, en el espacio entre lo prometido y lo entregado, en la brecha entre la esperanza y la realidad. En su lugar existen otras imágenes, documentos judiciales, fotos policiales, expedientes médicos, un rastro de papel de destrucción que cuenta una historia que nadie quiso vivir. Alana Brooks será elegible para libertad condicional en 2026. Si es liberada, regresará a un mundo que ha seguido adelante sin ella. Su madre estará esperando. La casa en plano seguirá allí, aunque su padre ya no. El fondo fiduciario eventualmente será descongelado, pero la riqueza se sentirá diferente ahora, manchada, obtenida a través del sufrimiento, en lugar de entregada con amor. Tendrá 40 años. Habrá pasado sus 30 en prisión, y tendrá que encontrar la manera de vivir con lo que hizo. No solo a Marcus Reed, sino a sí misma. Porque eso es lo que pasa con la venganza. No restaura lo que fue arrebatado. No sana la herida. Solo añade más daño al balance, más dolor, a la ecuación, más arrepentimiento que cargar hacia adelante. Marcus Reed tomó 8 años de la vida de Alana y se fue creyendo que había ganado. Alana le quitó la movilidad y se fue creyendo que había encontrado justicia. Pero ninguno ganó nada. Solo siguieron quitándose el uno al otro hasta que no quedó nada. Esta es una historia de amor, pero no del tipo que celebramos. Es sobre el amor que se convierte en posesión. El amor que se convierte en transacción. El amor que se convierte en arma. Es sobre lo que sucede cuando alguien que ha sido herido decide herir de vuelta. Cuando la víctima se convierte en perpetradora, cuando la línea entre justicia y venganza se vuelve tan borrosa que nadie puede distinguirla. Y es sobre una boda que nunca ocurrió, un vestido que nunca se usó para su propósito, un futuro que fue robado antes de poder comenzar. Si has llegado hasta aquí, tengo que preguntarte algo. Si alguien te quitara todo, no solo tu dinero, sino tu confianza, tu dignidad, tu fe y tu propio criterio, ¿qué harías? ¿Esperarías a un sistema que quizá nunca responda? ¿Buscarías tu propia forma de hacerlos pagar? ¿O te alejarías sabiendo que algunas deudas no pueden cobrarse sin destruir al cobrador? No hay una respuesta correcta. Ese es el punto. Algunas situaciones no tienen respuestas correctas. Solo tienen decisiones, consecuencias y el largo camino de vivir con ambas. Alana Brooks tomó su decisión. Marcus Reed tomó la suya. Y ahora ambos están pagando por ello en prisiones distintas, en estados distintos, con futuros que no se parecen en nada a lo que imaginaron. La boda que nunca fue, la justicia que nunca llegó, la venganza que lo costó todo. Esa es la historia. Así termina, no con cierre sino con consecuencias, no con sanación sino con cicatrices. Si esta historia se quedó contigo, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo que no esperabas, hazme un favor. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque vienen más historias. Historias que te desafiarán, te conmoverán y te recordarán que la verdad siempre es más extraña que la ficción. Cuídate, mantente alerta y recuerda, las personas en las que más confiamos a veces son las que más deberíamos cuestionar. Nos vemos en la próxima.